Bienvenido a Matemática Prep. En este video vamos a ver el tema de Reading Comprehension para GRE. Analizaremos los tipos de preguntas, la técnica de lectura más eficiente, las trampas más comunes y las estrategias más efectivas para contestar correctamente y en el tiempo asignado las preguntas de Reading Comprehension del GRE. Ya hemos hablado en otros videos sobre la estructura general del GRE. Entre las mediciones del examen, hay 2 de razonamiento verbal con 20 preguntas cada una. Estas 2 secciones abarcan 3 tipos de preguntas: Reading Comprehension, Text Completion y Sentence Equivalence. Las preguntas de Text Completion requieren que completes los pasajes rellenando espacios en blanco basados en tu comprensión del contenido. Para Sentence Equivalence, también debes llenar espacios en blanco, pero aquí estarás eligiendo las 2 palabras que den el mismo significado a la oración. Las preguntas de Reading Comprehension requieren que analices y respondas preguntas sobre los pasajes que te presentan. Aproximadamente, la mitad de las preguntas de las secciones de razonamiento verbal son de comprensión de lectura. La preparación para Reading Comprehension del GRE de Matemática Prep está dividida en 2 partes: comprensión de lectura clásica y razonamiento crítico. En este video nos vamos a enfocar a las preguntas de comprensión de lectura clásica, en donde te presentan pasajes formados de hasta múltiples párrafos con hasta 6 preguntas asociadas a ellos. En el próximo video analizaremos los problemas de razonamiento crítico, que son los que te piden evaluar, fortalecer o debilitar la lógica de un argumento generalmente presentado en un texto corto. Y aunque el GRE llama Reading Comprehension a ambos tipos de preguntas, nosotros las estudiamos por separado para enfocarnos específicamente en los objetivos, estrategias y trampas de cada una. Así es como verás en la pantalla del examen oficial las preguntas de Reading Comprehension del GRE. Las preguntas aparecen una a la vez en el lado derecho de la pantalla. El pasaje siempre será visible en el lado izquierdo mientras respondes a las preguntas asociadas con ese pasaje. Nota que en los pasajes largos que no caben en una sola pantalla, tendrás una barra de desplazamiento que te permitirá ver el texto completo. ¿De qué tratan los pasajes de comprensión de lectura del GRE? Los pasajes se centran en temas específicos, a menudo especializados, de las ciencias físicas, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las artes y humanidades, y se basan en material de libros, revistas, periódicos y fuentes tanto académicas como no académicas. Lo que todos los pasajes tienen en común es que son complejos y densos y que utilizan un lenguaje sofisticado incluso para lectores cuyo primer idioma es el inglés. Por eso, en cuanto al contenido de los pasajes, es importante que mantengas los siguientes puntos en cuenta. Si encuentras un pasaje que trate sobre un tema con el que no estés familiarizado, no te desanimes. Todas las preguntas pueden ser contestadas con la información proporcionada en el pasaje y no necesitas ningún conocimiento externo. Por otro lado, si un pasaje trata sobre un tema con el cual sí estás familiarizado o incluso sobre el cual tienes opiniones personales, es importante que las dejes de lado y bases tus respuestas únicamente en la información proporcionada en el texto que te presenta el GRE. Puede suceder que tus opiniones personales estén en conflicto con las presentadas en el pasaje. Si esto ocurre, ten especial cuidado de trabajar dentro del contexto proporcionado por la narración. También puede suceder que el tema del pasaje te resulte aburrido o intimidante. Sin embargo, sin importar el tema del pasaje y las emociones que te provoque, tú debes adoptar una actitud profesional. El pasaje es solo un medio para demostrar tu capacidad de analizar un texto complejo. No debes dejar que los sentimientos que el pasaje te provoque interfieran con tu capacidad de analizarlo objetivamente. Hay 3 formatos de preguntas de Reading Comprehension en el GRE. Preguntas de opción múltiple, en donde debes seleccionar una sola respuesta. Estas son las preguntas tradicionales de opción múltiple, con 5 opciones de respuesta, de las cuales debes seleccionar una sola. Van a estar etiquetadas de la A a la E y tienen botones circulares.
las preguntas de opción múltiple, en donde debes seleccionar todas las respuestas correctas que apliquen. En este formato de pregunta, te proporcionan 3 opciones de respuesta y debes seleccionar todas las que son correctas. 1, 2 o hasta las 3 opciones de respuesta pueden ser correctas. Para obtener crédito por estas preguntas, debes seleccionar todas las respuestas correctas y solo esas. No hay crédito para las respuestas parcialmente correctas. En este tipo de preguntas, las opciones de respuesta estarán etiquetadas de la A a la C con botones cuadrados. Y el tercer formato son las preguntas de Selecting Passage. Para responder a este tipo de pregunta, debes elegir la oración en el pasaje que cumpla con cierta descripción y hacer clic directamente sobre ella. Hacer clic en cualquier lugar de la oración la va a resaltar. En pasajes más largos, la pregunta generalmente se aplica a solo 1 o 2 párrafos específicos que te van a marcar con una flecha. En la parte superior del texto te van a indicar cuántas preguntas estarán basadas en ese pasaje. Esto es muy útil porque de un vistazo sabrás si hay varias preguntas asociadas al mismo texto y, por tanto, si vale la pena leerlo con mayor detenimiento desde la primera vez. Una duda muy común de los estudiantes es si es buena estrategia leer las preguntas antes de leer el pasaje. Nuestra recomendación es que si el pasaje solo tiene una pregunta relacionada, sí leas la pregunta antes de leer el texto. Ojo, solo la pregunta, no las opciones de respuesta. Así sabrás qué es exactamente lo que necesitas obtener de la lectura del pasaje. En cambio, si son varias preguntas asociadas a un mismo pasaje, no leas las preguntas antes de leer el texto. Entonces, checa cuántas preguntas están asociadas al pasaje para saber si lees primero la pregunta o si tienes un poco más de tiempo para poder invertirlo en la primera lectura, dado que contestarás más preguntas con el mismo texto. Lo que no te recomendamos hacer es leer las opciones de respuesta antes de leer el pasaje, ya que podrían confundir tu comprensión del texto. Los principales desafíos de la sección de Reading Comprehension del GRE son que los textos que te presentan son complejos y que vas contra reloj. Para enfrentar con éxito esta sección, tienes que desarrollar una técnica de lectura que te permita mantener el ritmo adecuado para comprender solo lo suficiente, es decir, la idea principal del texto y la estructura del pasaje para saber en dónde localizar los detalles si es que te los pide una pregunta. Recuerda que en promedio tienes 1.5 minutos para responder cada pregunta de la sección verbal del GRE. Dependiendo del número de preguntas que correspondan a un solo pasaje, puedes calcular aproximadamente cuánto tiempo tienes para leerlo. Un pasaje corto con una sola pregunta asociada a él te deja aproximadamente 45 segundos para leerlo y 45 segundos para contestar la pregunta. Un pasaje largo con 4 preguntas asociadas te permite alrededor de 3 minutos para leerlo y 45 segundos para contestar cada pregunta. Este es uno de los retos más frustrantes de la sección de comprensión de lectura del GRE. El saber que con suficiente tiempo podrías entender el pasaje y responder correctamente las preguntas, porque toda la información necesaria te la da el texto. Sin embargo, no tienes ese lujo. Adaptar tu técnica de lectura y comprensión para superar la complejidad de los textos y la limitante del tiempo es precisamente el reto en tu preparación para esta parte del GRE. Antes de practicar con un pasaje, aquí algunas estrategias generales sobre las preguntas de comprensión de lectura. No confíes en tu conocimiento externo de un tema. Algunas opciones de respuesta te pueden parecer declaraciones completamente razonables basadas en tu conocimiento del tema o en tus opiniones personales, pero que no están apoyadas directamente por el pasaje. Esto es uno de los trucos más comunes utilizados por los diseñadores del examen. El estar familiarizado con el tema del pasaje puede ayudarte a leerlo de manera más efectiva. Pero ten cuidado de no usar tu conocimiento externo para responder a las preguntas. Recuerda buscar pruebas concretas. Las preguntas sobre detalles específicos se basan en el pasaje. Si respondes a una pregunta sobre detalles específicos en base a una corazonada o a tu conocimiento externo del tema, es casi seguro que vas a caer en la trampa. A excepción de las preguntas generales,
Casi todas las preguntas de comprensión de lectura se basan en pruebas concretas expuestas en el pasaje. Pon mucha atención a los juegos de palabras. Solo porque una opción de respuesta utiliza palabras o frases iguales a las utilizadas en alguna parte del pasaje, no asumas que es correcta. Los diseñadores del examen son expertos en crear opciones de respuesta que son similares a lo que has leído en el pasaje, pero que en realidad contradicen el sentido expresado o van más allá de la información declarada. Y ten cuidado con el lenguaje extremo. Palabras como todo, nada, siempre, nunca, deben estar justificadas por el texto. Una sola palabra extrema puede hacer que una opción de respuesta perfectamente razonable sea equivocada. Permanece dentro de los límites del pasaje. Las preguntas más difíciles de comprensión de lectura comparten una cualidad importante con las preguntas de inferencia de razonamiento crítico. Te tientan a ir un poco demasiado lejos en tu conclusión. Debes mantenerte dentro de los límites que marca la información dada en el pasaje. Mantén estas estrategias en mente. Los diseñadores del examen aplican las mismas trampas una y otra vez, así que reconocer patrones va a ser un elemento clave en tu preparación. Vamos a practicar. Pero aquí la condición para participar. Debes leer el pasaje y contestar las 3 preguntas relacionadas en 4 minutos y medio. Si el tiempo termina y no has contestado todas las preguntas, haz tu mejor suposición y elige una respuesta. Incluso, o mejor dicho, sobre todo, tus errores en los ejercicios te servirán para identificar las trampas en las que eres propenso a caer y lo que debes mejorar para evitarlas. Entiendo que si estás empezando tu preparación, pienses que deberías de poder tomarte el tiempo que sea necesario para contestar. Sin embargo, la única manera en la que verás por qué es necesario desarrollar una técnica de lectura diferente a la que has utilizado con éxito toda tu vida de estudiante es que sientas la presión de tiempo bajo la que trabajarás en el GRE oficial. Con suficiente tiempo, cualquiera que esté pensando estudiar un posgrado en inglés debe ser capaz de resolver correctamente las preguntas, aún sin práctica previa, dado que toda la información necesaria se encuentra en el pasaje. El reto en el GRE es que tienes muy poco tiempo para leer el pasaje y responder las preguntas. Solo cuando veas cuán cerca o lejos estás de tu ritmo ideal de lectura, podrás desarrollar una técnica efectiva para el GRE. Así que, alista tu cronómetro, tienes 4 minutos y medio para responder las siguientes 3 preguntas. ¿Listo? Vamos a analizar el ejercicio. Antes de ver las respuestas correctas a las preguntas, vamos a hablar sobre la técnica de lectura más efectiva para abordar este tipo de pasajes en el GRE. La técnica de lectura más efectiva para este tipo de pasajes es la que te mantiene enfocado en identificar la idea principal y la estructura del texto en la primera lectura. Es decir, que tu primera lectura del texto sea rápida y enfocada en lograr los siguientes 2 objetivos. Encontrar la idea principal de todo el texto y hacer un mapa mental del pasaje para saber en dónde localizar qué detalles por si necesitas regresar para contestar una pregunta. Toma en cuenta que la mayoría de tu tiempo no lo vas a invertir en la primera lectura del pasaje. Lo vas a invertir cuando regreses a buscar detalles específicos o evidencia concreta para respaldar tus respuestas. Más adelante vamos a seguir hablando y practicando esta técnica de lectura. Por ahora, voy a resaltar los puntos de este ejercicio que idealmente notaste en la primera lectura. El primer párrafo habla de dams in the eastern US, no longer useful, because, age, risk for failure. In addition, y me dan algunos ejemplos de efectos negativos. El segundo párrafo habla de Western US dams, side benefit, as in Eastern, y me dan ejemplos de efectos negativos. En el tercer párrafo, because,
estas causas hay este efecto, que hay debates over dam removals. While so and so, y me dan buenas razones, so and so, malas razones, make removal the smarter option. El cuarto párrafo habla de one example, dams that should be removed. Y me dan detalles de por qué. Entonces, la idea principal de todo el pasaje, el autor me describe los problemas de las presas para convencerme de que removerlas es la opción más inteligente. El mapa del pasaje para saber en dónde localizar qué detalles es, en el primer párrafo, dams in the Eastern US. El segundo párrafo habla sobre los Western US dams. El tercer párrafo, dam removals are the smarter option. Y el cuarto párrafo da un ejemplo de una presa que debe ser removida. Ahora sí, vamos con las preguntas. La primera pregunta te pide seleccionar la oración en el pasaje que incluye el punto principal del autor. Todo el pasaje está escrito para convencer al lector de que remover las presas es la mejor opción. Sé que esta idea se localiza en el tercer párrafo. Regreso a buscar en el tercer párrafo la oración que específicamente expresa esta idea. La segunda oración del párrafo 3. En los pasajes largos del GRE es fácil perderse en los detalles. Por eso es muy útil estar atento al lenguaje que señala cómo están organizadas las ideas en el texto. Por ejemplo, una palabra como therefore es un marcador típico de una conclusión, mientras que una palabra como however indica que el autor está cambiando de dirección. En este pasaje, estos marcadores te ayudarán a encontrar el punto principal del autor. A menudo, el punto principal se encuentra en el último párrafo. Pero mira el principio del último párrafo de este pasaje. One example. Esto señala que este último párrafo sirve para ejemplificar un punto principal que se ha hecho antes, y la frase todavía sigue. One example of a large western dam that should clearly be removed. Entonces esto me demuestra que la idea principal, expresada antes en el pasaje, tiene algo que ver con la eliminación de las presas. Otro importante marcador de conclusiones es la palabra because, que a menudo establece una relación de causa y efecto entre un hecho importante y la conclusión que se debe obtener de él. El párrafo 3 comienza con una relación causa-efecto de este tipo. Because of these negative effects, removal the smarter option in most cases. Y aquí la idea principal. El autor quiere que la mayoría de las presas sean eliminadas. En la segunda pregunta, te piden seleccionar la declaración que se puede inferir a partir de la información que te presentan en el pasaje. La respuesta correcta es la opción C. En comparación a las presas del oeste, las presas del este son generalmente más pequeñas en tamaño y alcance. En los textos sobre los que te preguntan ¿qué se puede inferir del pasaje? A menudo te presentan una relación. Por ejemplo, A es mayor que B. Tú tendrás que aprovechar esta información para encontrar la respuesta correcta. Este pasaje dice al principio del segundo párrafo. In the western US, most of the dams are larger projects. ¿Qué significa esto? Que si en el oeste son más grandes, entonces las presas del este deben ser más pequeñas. Que eso es lo que dice la opción C. La respuesta D es muy tentadora, pero el pasaje no dice que las presas del este sean más antiguas que las del oeste. Por el contexto te puedes quedar con la sensación de que es probable que lo sean. De hecho, el pasaje menciona la edad de las presas del este como un problema, pero no dice nada sobre la antigüedad de estas presas en comparación con las presas del oeste. Y aquí un punto muy importante sobre las inferencias en el GRE. Las inferencias en el GRE deben ser verdaderas. No es suficiente que exista la posibilidad de que sean verdaderas. Tienes que estar 100% seguro, a partir de la información que te da el texto, de que son verdad. Puesto que en el pasaje no hay evidencia de que las presas del este sean más antiguas que las presas del oeste, la opción D no es necesariamente cierta. Por lo tanto, no es una declaración que se puede inferir a partir de la información presentada en el pasaje. Las inferencias son tan importantes en el GRE que las vamos a explicar y a practicar a detalle más adelante.
El tercer problema me pide seleccionar todas las declaraciones que se puedan concluir sobre las presas del oeste. La respuesta correcta es solo la opción C. En este tipo de preguntas, solo te dan puntos si eliges la respuesta correcta y solo la respuesta correcta. En este caso, si elegiste la opción C, pero también elegiste otra opción, tu respuesta es considerada incorrecta. Un punto importante sobre las conclusiones en el GRE es que éstas se deben basar en la información que te proporciona el pasaje. En la opción A, aunque el último párrafo menciona que la presa de Glen Canyon ha eliminado más de 160 millas de hábitat para peces en peligro de extinción, no dice que el cañón Glen causó ese peligro de extinción. Como sucede a menudo con las conclusiones inválidas en el GRE, esta afirmación podría ser verdadera, pero el pasaje no nos da prueba de ello. Como no estamos completamente seguros de que esta declaración sea verdadera, no podemos afirmar que esta opción sea una conclusión válida. La opción B tampoco es una conclusión válida. Aunque en la última oración del segundo párrafo, donde dice que han funcionado algo para los steelheads, podría parecer que dice que los steelheads no han sido dañados por las presas, el sentido de la oración es que algunos de los métodos usados para revertir los efectos perjudiciales de las presas han funcionado algo para este tipo de peces, una señal de que las presas podrían haber afectado negativamente a los steelheads. Por eso, la opción B es incorrecta. Como el cuarto párrafo menciona que la presa de Glen Canyon ha tenido un efecto perjudicial sobre la calidad del agua, C es la respuesta correcta. Algunos significa por lo menos uno, y sabemos por el pasaje que por lo menos la presa de Glen Canyon ha tenido un efecto perjudicial sobre la calidad del agua. Por eso, de las tres opciones, la opción C es la única conclusión válida. El mayor desafío en los problemas en donde te piden seleccionar todas las opciones de respuesta que apliquen es que cada opción de respuesta es esencialmente un problema en sí mismo. Por eso, debes evaluar cada respuesta por separado y en base a sus méritos propios, sin tomar en cuenta las demás opciones. También debes asegurarte de que la respuesta que elijas responda completamente y con precisión a la pregunta planteada. Ten cuidado de no ser engañado por las opciones de respuesta que son solo parcialmente verdaderas o solo responden parcialmente a la pregunta. Espero que este ejercicio y su análisis te haya dado una mejor idea del reto al que te estarás enfrentando en las preguntas de comprensión de lectura del GRE. Ahora vamos a hablar más a detalle sobre la técnica de lectura más efectiva para analizar los pasajes de Reading Comprehension. Primero vamos a hablar de lo que no debes hacer. Hay dos extremos que debes evitar al leer los textos de Reading Comprehension del GRE. En un extremo está leer buscando palabras clave para localizar las respuestas, pero sin comprender el pasaje. Y el otro extremo es leer tratando de no perder ningún detalle del pasaje. Dadas las características del examen, ninguno de estos dos extremos te va a llevar a un puntaje competitivo. Tratar de identificar solo palabras o frases utilizadas tanto en el pasaje como en las opciones de respuesta, sin entender las ideas expresadas, te llevará a caer en las trampas. Los diseñadores del examen son expertos en crear opciones de respuesta que repiten palabras del pasaje, pero que o expresan lo contrario a lo que dice el pasaje, o expresan ideas más extremas de las expresadas por el autor. Casi siempre, la respuesta correcta utilizará palabras diferentes a las utilizadas en el pasaje. Relacionado con este tipo de lector, está quien aplica técnicas de lectura de velocidad, como leer la primera y la última oración de cada párrafo y saltarte las oraciones de en medio. Sin embargo, los diseñadores del examen son expertos en esconder los giros bruscos y las transiciones importantes de la narrativa del pasaje en donde menos te lo esperas. Si solo lees ciertas oraciones del texto, vas a perderte de estas transiciones y vas a elegir las respuestas equivocadas. No hay de otra. Debes de leer los pasajes completos. Y aquí entra el otro tipo de lector, quienes leen para retener cada detalle del pasaje, como si estuvieran leyendo para un examen tradicional de libro cerrado, sin adaptarse a las condiciones específicas del GRE, en donde sigues teniendo acceso al texto para contestar las preguntas, pero en donde la gran restricción es el tiempo. El peligro para este tipo de lector es que al practicar
sigue leyendo como siempre lo ha hecho y se enfoca en contestar correctamente las preguntas, sin practicar contrarreloj, pensando que ya a la hora del examen oficial va a leer más rápido. En todo caso, sucede exactamente lo contrario. En el examen oficial, con los nervios y el estrés, regresas a tus hábitos más practicados. Acostúmbrate a la idea de que para casi todas las preguntas tendrás que regresar al texto a buscar la respuesta correcta. Hemos visto una y otra vez que tratar de captar cada detalle en la primera lectura, con el plan de contestar sin regresar al texto como una estrategia para ahorrar tiempo, suele no funcionar. La técnica de lectura más efectiva para Reading Comprehension del GRE es un punto intermedio entre estos dos extremos. Es decir, en la primera lectura del pasaje te enfocas en identificar la idea principal y cómo está organizado el texto, a la vez que te resistes a perderte en los detalles o a atorarte en los tecnicismos. Otra vez, la mayor parte del tiempo que tienes para trabajar en un pasaje no lo vas a invertir en la primera lectura. Lo vas a invertir cuando regreses a buscar detalles específicos o evidencia concreta para respaldar tus respuestas. Regresar al pasaje es parte de la estrategia. Tu objetivo no es entender el pasaje y sus detalles por entenderlo. El objetivo es contestar correctamente las preguntas en el tiempo asignado. Tu comprensión de la lectura debe ser solo la necesaria para lograr este objetivo. Ya teniendo claro el objetivo, vamos a ver el plan de acción. La base de tu técnica de lectura debe ser leer de manera activa, buscando el punto principal de la historia en la primera lectura. Todo pasaje en el GRE tiene una idea principal. Tu misión es encontrar ese punto en la primera lectura, sin dejarte distraer por los detalles. La misión de los diseñadores del examen es dificultarte esta tarea. Por eso, no puedes leer de manera pasiva, esperando que la idea principal sea aparente. Al iniciar la lectura, asegúrate de entender las primeras oraciones, en los textos cortos, o el primer párrafo en el caso de los textos largos, ya que te dan el contexto para todo el pasaje. En la mayoría de los casos vas a encontrar frases largas y opacas expresadas con lenguaje difícil al inicio de los pasajes. Si no las entiendes la primera vez que las lees, tienes dos opciones. Puedes leerlas otra vez antes de seguir con el resto del pasaje, o puedes leer un poco más y volver con más contexto. En este último caso, asegúrate de volver y releer las frases iniciales. Con mucha frecuencia nos conformamos con una impresión superficial del comienzo de los textos. En una situación normal, como cuando estamos leyendo un artículo o un libro por gusto, medio entender el principio no es mayor problema, ya que los autores reconocen esta tendencia de los lectores y se aseguran de repetir las ideas importantes en otras partes del texto. Sin embargo, el objetivo de los diseñadores del examen definitivamente no es facilitarte la lectura de sus textos. Entonces, toma esto en cuenta para determinar tu ritmo de lectura. Es normal y hasta recomendable dedicarle más tiempo a las primeras frases del texto. Conforme vas avanzando en el pasaje, ve catalogando la información que te presentan. ¿Es importante o solo detalles de soporte? Y ve preguntándote cuál es el enfoque del autor, si te está tratando de convencer de algo, si está criticando algo, si está presentando datos y hechos de una manera neutral. Identificar el enfoque del autor te va a ayudar a identificar el punto principal de todo el pasaje. Nota de qué trata cada párrafo para saber a dónde regresar a buscar detalles. Incluso puedes crear una tabla de contenido breve. En muy pocas palabras clave, describe el contenido de cada párrafo. El truco aquí es que no sea una descripción ni muy general ni muy específica. Solo incluye lo suficiente para saber qué tipo de detalles se describen en ese párrafo por si necesitas regresar para contestar una pregunta. También debes estar al pendiente del giro de la historia. En los pasajes del GRE, a menudo va a haber un giro en la narración. Estos giros son la base de las preguntas difíciles. Por eso, debes reconocer estos cambios de dirección. Para esto es útil notar palabras de organización utilizadas en el texto. Por ejemplo, hay palabras que indican una transición en la historia. However, nevertheless, that said, despite. Hay palabras que indican continuación. Furthermore, also, moreover. Hay palabras que indican la introducción de una sorpresa. Actually, in fact, indeed, surprisingly. Hay palabras que te ayudan a entender
cómo están organizadas las ideas en el pasaje. To begin with, next, finally, again, first, second, third. Identificar estas palabras te ayudará a distinguir una idea de otra y a entender cómo están organizadas estas ideas entre sí. Al aislar las ideas, te serán más manejables y fáciles de entender. Supongamos que encuentras el siguiente párrafo. A, furthermore, B, on the other hand, C, therefore, X. No importa cuán difícil sea el texto representado por A, B, C o X, las palabras de transición te dan una buena idea de cómo interpretarlo. A y B son puntos similares, C es un contrapunto a la idea A y B, y X es la conclusión del autor, basada en gran medida en la tercera oración. Sabiendo esto, puedes descifrar con más facilidad el pasaje. Por eso, acostúmbrate a anotar las palabras de transición que utiliza el pasaje. Aquí, una lista que te puede ayudar a identificarlas. Considera que esta lista es útil, pero que aún más útil va a ser el tener la disciplina de notar este lenguaje de transición cuando estés haciendo tus ejercicios de práctica y cuando estés leyendo textos en inglés fuera del contexto para practicar del GRE. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en identificar las palabras de transición? Bueno, además de que son muy útiles para entender cómo están organizadas las ideas del pasaje, el que te acostumbres a buscar activamente las palabras de transición en el texto es una estrategia que te va a ayudar a mantenerte enfocado en lo que está sucediendo en la narración. Acuérdate que estos pasajes no los vas a leer fresco y cómodo en tu casa, los vas a enfrentar bajo las condiciones del examen, que suelen ser menos que ideales para concentrarte en un pasaje denso y difícil. Si estás acostumbrado a identificar cómo están organizadas las ideas del texto, vas a tener una ventaja importante en el examen. Y aquí un tip sobre cuándo practicar ejercicios de Reading Comprehension. Trata de hacerlo cuando estés cansado, por ejemplo, después del trabajo o de una sesión de estudios de matemáticas. Bajo estas condiciones, tu nivel de energía y concentración va a ser más similar al que vas a tener durante el examen oficial. Así, te vas a forzar a apoyarte en las claves que te da el pasaje, de la misma manera que tal vez lo vas a tener que hacer para el GRE oficial. En cuanto a tomar notas al leer los pasajes de comprensión de lectura del GRE, toma las menos notas posibles. Si decides hacerlo, que sea un breve esquema sobre lo que trata cada párrafo. No es necesario transcribir el pasaje ni anotar detalles. El texto lo vas a tener accesible en la pantalla junto a la pregunta. Toma notas si esto te ayuda a entender cómo están organizadas las ideas y el propósito general del autor. Fuera de eso, tomar notas es una pérdida de tiempo. La meta de la primera lectura es encontrar la idea principal y darte una idea sobre la organización del pasaje para saber a dónde regresar a buscar evidencia concreta. Practica tomar menos notas para que en el examen seas más eficiente con tu tiempo. Recuerda que en el GRE puedes marcar preguntas por si te sobra tiempo al final de la sección, puedas regresar a ellas. Si marcas una pregunta, recuerda elegir una respuesta y haz una nota en tu papel de borrador. Así sabrás en dónde te quedaste y cuáles son tus dudas, y no tendrás que volver a leer todo el pasaje e iniciar tu análisis desde el principio. Si no te da tiempo de regresar a ella, al menos habrás elegido una respuesta. Muy bien, entonces ya vimos los 3 formatos de las preguntas de Reading Comprehension en el GRE. Ya hablamos sobre el contenido de los pasajes, pero al final el objetivo es responder correctamente las preguntas. Por eso es muy importante que estés familiarizado con los principales tipos de preguntas y con las estrategias para responderlas. De acuerdo a su enfoque, las preguntas de Reading Comprehension en el GRE las podemos clasificar en preguntas generales, preguntas específicas y preguntas de inferencia. Las preguntas generales son acerca del pasaje como un todo. Tienes que practicar de manera que en el examen oficial seas capaz de contestarlas después de la lectura inicial. Las preguntas específicas te piden un detalle o una relación discutida en el pasaje. Para este tipo de preguntas, siempre debes volver al pasaje para confirmar la respuesta con evidencia concreta. Y las preguntas de inferencia son preguntas que te piden aprovechar la información en el pasaje para probar algo que debe ser verdad.
Para estas preguntas siempre debes volver al pasaje y resistir la tentación de elegir respuestas que probablemente son verdaderas, pero para las cuales no tienes evidencia concreta en el pasaje. Ahora vamos a ver cada tipo de pregunta a detalle y sus trampas y estrategias. Las preguntas generales más comunes son las que te piden la idea principal del pasaje o un título potencial para el pasaje. Las preguntas generales típicas dicen algo así. The primary purpose of the passage is. The author is chiefly concerned with. A good title for the passage would be. The passage as a whole can best be characterized as which of the following. La respuesta correcta a las preguntas generales debe relacionarse con la mayor parte del pasaje como sea posible. Lo ideal, lo que debes practicar, es que con la lectura inicial y tus notas sobre las ideas principales de cada párrafo puedas responder las preguntas generales sin tener que releer el pasaje completo. Las respuestas incorrectas para las preguntas generales suelen ser incorrectas no necesariamente porque sean falsas, sino porque ofrecen información incompleta. Es decir, la respuesta trampa que se refieren a una idea que se menciona en el pasaje, pero que no es el punto principal que el autor quiere transmitir. La idea principal o el punto más importante del texto debe ser algo más que una idea o una declaración del pasaje. Considera que todos los párrafos del pasaje tienen una función. Si la respuesta es demasiado específica a un párrafo, pregúntate si en verdad se trata de la idea principal de todo el pasaje. Otra trampa muy usada por los diseñadores del examen son las opciones de respuesta que le dan al ensayo una dirección o un enfoque que esperarías de un ensayo normal sobre este tema, pero que no existe en el pasaje que el GRE te está presentando. Por ejemplo, te hacen leer un ensayo superárido sobre algún descubrimiento científico. Una de las respuestas trampa podría presentar una razón por la que este descubrimiento es importante o una razón que haría que este ensayo fuera interesante para alguien como tú. Sin embargo, ninguna de estas razones está expresada en el pasaje mismo. De esta manera, las preguntas que te piden el punto principal son como las preguntas de inferencia, en donde la respuesta correcta debe ser verdadera, pero no tiene por qué ser interesante o emocionante. De hecho, una forma muy fácil de esconder la respuesta correcta es hacerla aburrida, mientras que las respuestas equivocadas son más interesantes o al menos más esperadas. Otra dificultad en las preguntas generales es que no necesariamente el punto principal del autor está explícito en el pasaje. Si la idea principal está explícita en el pasaje, toma en cuenta que la respuesta correcta no necesariamente utilizará las mismas palabras usadas en el texto, mientras que las incorrectas probablemente sí lo harán. No uses esto para elegir una respuesta. Lo hago notar para que no descartes una respuesta solo en base a las palabras que utiliza. Y tomes en cuenta que los diseñadores del examen frecuentemente recurren al uso de sinónimos. Cuando la idea principal no está expresada explícitamente en el pasaje y no te quedó claro el punto principal del autor después de la primera lectura, vuelve a leer la primera línea de cada párrafo y la última línea del primero y del último párrafo. Esto te va a ayudar a clarificar la estructura general del argumento. Para las preguntas generales, la mejor estrategia es eliminar respuestas incorrectas para encontrar la respuesta correcta. Por eso, es importante leer todas las opciones de respuesta e ir eliminando las opciones que son demasiado amplias o demasiado específicas. Es decir, vas eliminando las opciones de respuesta que van más allá del contenido del pasaje o que tratan del contenido discutido solo en un párrafo o solo en una parte del pasaje. Si después de este proceso de eliminación de opciones de respuesta todavía estás indeciso entre dos opciones en una pregunta general, utiliza algo así como un sistema de puntuación para determinar qué opción de respuesta se relaciona con más párrafos en el pasaje. Imagina que le das 2 puntos a la respuesta que toma en cuenta lo que dice el primer párrafo y 1 punto más por cada párrafo adicional que tome en cuenta. La opción de respuesta con más puntos suele ser la correcta porque está considerando más ideas del pasaje. En caso de empate, selecciona la opción de respuesta que toma en cuenta las ideas del primer párrafo sobre la opción que no lo haga. Igual que en las demás secciones del examen, no gastes demasiado tiempo decidiendo. Si aún después de este análisis no estás seguro de cuál respuesta elegir, adivina y sigue adelante. Las preguntas específicas típicas dicen algo así. According to the passage,
It can be inferred from the passage that all of the following statements are supported by the passage except. Al contrario de las preguntas generales, estas preguntas te piden un detalle discutido en el pasaje. Debes hacerte la idea de que siempre hay que volver al pasaje para confirmar la respuesta con evidencia concreta. ¿Qué es lo que hace difícil este tipo de preguntas? En las preguntas en donde te piden algún detalle específico, suele ser el tiempo que lleva a localizar la información en el pasaje, porque los diseñadores saben esconderla de manera muy inteligente. Entre más tiempo te lleve contestar este tipo de preguntas, menos tiempo te quedará para completar el resto de la sección verbal con éxito. Por eso, es tan importante que en la primera lectura de los pasajes te concentres en encontrar la idea principal y cómo está organizada la información. Así sabrás a dónde regresar por detalles específicos. En las preguntas de inferencia, la dificultad está en mantenerse dentro de los límites del pasaje. Las respuestas trampa te tientan a ir demasiado lejos en tus conclusiones. La técnica para contestar las preguntas específicas es, primero, lee la pregunta y enfócate en las palabras clave que creas que es más probable encontrar en el pasaje. Luego, busca en el pasaje esas palabras clave. Si tomaste notas, utiliza estas notas como herramienta de búsqueda. Toma en cuenta que al buscar las palabras clave, también debes considerar sus sinónimos. Una vez que encuentres las palabras clave, vuelve a leer la oración o las oraciones circundantes para responder a la pregunta. Puede que tengas que analizar estas frases para averiguar lo que significan. Esto es normal. Después de todo, en la primera lectura no pusiste mucha atención a los detalles. Anticipa la respuesta, es decir, no leas las opciones de respuesta hasta que tengas una idea clara de lo que la respuesta correcta debe abarcar. Una vez que tengas esa idea, escanea las 5 opciones de respuesta, eliminando las 4 respuestas trampa y eligiendo la opción que más se parezca a tu respuesta ideal. No gastes demasiado tiempo en una sola pregunta. Si ninguna opción de respuesta te convence, adivina entre las opciones que no pudiste eliminar y sigue adelante. Toda respuesta correcta a una pregunta específica debe tener pruebas de soporte en el texto. Esta evidencia es lo que estás buscando al buscar la respuesta correcta. El GRE basa muchas de sus preguntas en la inferencia. Tener claro el significado de este concepto te permitirá responderlas correctamente y evitar trampas muy comunes. Las preguntas de inferencia te piden llegar a una conclusión o evaluar si un argumento es válido o no en base a la información que te presentan en el texto. El estándar para determinar si un argumento es válido es muy claro. En un argumento válido, la conclusión debe ser verdad en base a las premisas que te presentan. Vamos a hacer unos ejercicios. Determina si los siguientes argumentos son válidos. ¿Listo? Vamos a analizar la primera declaración. Las declaraciones que usan palabras como o y some requieren un análisis cuidadoso para determinar si llevan a una conclusión válida. La declaración nos dice que todos los paquetes de viaje incluyen seguro y que algunos paquetes de viaje requieren una cuota. En base a estas dos premisas, este argumento llega a la conclusión de que hay algunos paquetes de viaje con seguro que no requieren cuota. Esta conclusión no es válida. Y aquí la gran dificultad es que en inglés some significa al menos uno, posiblemente todos. No equipares some con not all, es decir, some no significa lo mismo que not all, aunque coloquialmente se utilicen como sinónimos. En inglés, some significa literalmente no ninguno o al menos uno, posiblemente todos. Solo not all significa no todos, cualquier cantidad excepto todos. Si piensas en estas palabras en términos matemáticos, some y not all tienen un poco de superposición en la línea numérica, pero también tienen diferencias claras. Some significa potencialmente de uno a todos, incluyendo uno y todos.
Not all significa potencialmente de 0 a todo menos 1, incluyendo el 0 y todo menos 1. Con esta definición de some, es fácil ver cómo la conclusión de este ejercicio no es válida. En base a las premisas de que todos los paquetes de viaje incluyen seguro y que some paquetes de viaje requieren una cuota, cabe la posibilidad de que todos los paquetes de viaje con seguro requieran de una cuota, lo que haría que la conclusión no fuera verdad. Si todos los paquetes de viaje requieren cuota, no hay paquetes que no requieran cuota. Este segundo ejercicio es un argumento inválido. Es el típico caso de correlación no implica causalidad. El argumento te quiere hacer pensar que el número de libros que un estudiante tiene disponible en la biblioteca de su escuela es una causa de los resultados de sus pruebas. Pero con la información que nos proporciona el texto, no podemos saber si esto es verdad. Aunque superficialmente suena posible que más libros sean la causa de mejores resultados en el examen, también podría ser que las escuelas con más libros tienen más recursos, digamos para tutores privados. Y los estudiantes tienen mejores puntuaciones no porque tengan acceso a más libros, sino porque tienen acceso a tutores privados. En este escenario, los libros solo se correlacionan con los resultados de las pruebas, no son causa de ello. Como no podemos saber con seguridad, la conclusión de este argumento no es válida. El tercer ejercicio es un argumento inválido. Este es otro ejemplo de causalidad contra correlación. La declaración quiere que pienses que usar las luces de la bicicleta durante el día causan la reducción de accidentes. Esto podría ser, pero también podría ser que los ciclistas más cautelosos son quienes usan las luces incluso durante el día. Quizás estos ciclistas tienen menos accidentes porque son extremadamente cautelosos y toman todas las precauciones disponibles, no porque usen las luces. Así, usar las luces durante el día está correlacionado con la seguridad, pero no es la causa. Como a partir de la información proporcionada, no puedo estar seguro que sea el uso de las luces la causa de la menor cantidad de accidentes, la conclusión no es válida. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Quien no hizo trampa en el examen de admisión a Harvard respondió a la pregunta número 13, que es una pregunta falsa, incorrectamente. John, aceptado a Harvard, contestó todas las preguntas del examen correctamente. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es válida? La conclusión A, que nadie hizo trampa en el examen, no es válida, porque sabemos que al menos una persona, John, hizo trampa. La conclusión B, que dice no todos hicieron trampa en el examen, tampoco es válida. Solo tengo información sobre John. Tal vez todos hicieron trampa o tal vez él fue el único. No sabemos, y como no sabemos, esta conclusión no es válida. La conclusión C dice que no todos los aplicantes se abstuvieron de hacer trampa en el examen. Esta es una conclusión válida. No todos se abstuvieron de hacer trampa es menos directo que John hizo trampa. Pero básicamente esto es lo que dice la declaración, que por lo menos una persona hizo trampa. La cuarta conclusión es inválida y es un buen ejemplo de una conclusión que va demasiado lejos. En base a lo que dice el texto, no sé qué pasó con John una vez que se descubrió que él hizo trampa en el examen. Y aquí hay algunas razones comunes por las que una inferencia no es válida. Cuando la conclusión es más específica de lo que puedes probar. Por ejemplo, llegar a la conclusión de que expulsaron a John. Cuando la conclusión es probablemente cierta, pero no puedes encontrar pruebas concretas en el pasaje. Una cosa es que sea verdadero y otra cosa es que sea probablemente verdadero, como en el caso de que más libros causan mejores notas en los exámenes. Otra razón común por la que una inferencia puede ser no válida son los juegos de palabras, cuando el argumento te invita a tratar dos cosas similares como si fueran iguales. Por ejemplo, el encabezado que dice, en lo que va del año se han reportado menos secuestros. El Plan de Seguridad Nacional está funcionando. El argumento está basando la conclusión en tratar dos cosas que son similares como si fueran iguales. Secuestros con secuestros reportados.
Otro caso es cuando te dan varias condiciones necesarias para que la conclusión sea cierta, pero no te dan todas las condiciones necesarias. Y el caso de cuando hay correlación, no causalidad. Las inferencias válidas, que son muy fáciles de ignorar, es cuando la conclusión es insípida, aburrida u obvia. Cuando la conclusión parece ir demasiado lejos, pero que es válida porque cumple con todas las condiciones requeridas. Y cuando la conclusión no es específica, pero es verdadera. En las sesiones del curso y en tus ejercicios de tarea tendrás oportunidad de practicar estos tipos de inferencias. Cuando comienzas a trabajar en una pregunta de comprensión de lectura, clasifícala de inmediato como general, específica o de inferencia. En las preguntas generales, ve directo a eliminar opciones de respuesta. En las preguntas específicas y de inferencia, regresa al pasaje y encuentra evidencia concreta antes de leer las opciones de respuesta. Cuando debas hacer una inferencia o sacar una conclusión, debes siempre basarla sobre hechos presentados en el pasaje. Una conclusión verdadera debe ser clara e inapelable, basada en los hechos que te presentan en el pasaje. Las conclusiones en el GRE tienen que ser casi matemáticas. Por ejemplo, si el pasaje te dice que hay más grasa en los aguacates que en los plátanos, puedes inferir que hay menos grasa en los plátanos que en los aguacates. Pero solo con esta información no puedes utilizar tu conocimiento externo al pasaje para concluir que uno es más saludable que otro. Trata este tipo de preguntas de inferencia como específicas, es decir, busca la evidencia en el pasaje para anticipar lo que la respuesta correcta debe incluir antes de leer las opciones de respuesta. De igual forma, si te piden hacer una inferencia sobre una opinión presentada en el pasaje, debes encontrar una clara justificación en el texto. Toma en cuenta que esta justificación puede estar presentada con una sola palabra, como regrettably o como understandably. También hay preguntas de inferencia que te cuestionan sobre la intención del autor o sobre su elección de palabras. Como en todas las preguntas de inferencia, debes volver al pasaje para encontrar evidencia sobre lo que el autor está tratando de lograr o de decir. Aunque pareciera que este tipo de preguntas te dan más libertad para salir de los límites del pasaje, no es así. También debes basar tu respuesta en la información expresada en el pasaje. Entender el tono y el propósito del autor te ayudará a contestar estas preguntas. Sin importar si una pregunta es general, específica o de inferencia, toma en cuenta las siguientes estrategias. En la opción de respuesta correcta, cada palabra debe ser completamente verdadera y dentro del alcance del pasaje. Si no puedes justificar cada palabra en la respuesta, elimínala. Las palabras extremas, como todo y nunca, tienden a ampliar demasiado el alcance de una respuesta o a hacerla demasiado extrema. El GRE prefiere utilizar un lenguaje moderado. Elimina las opciones de respuesta que van demasiado lejos. Por supuesto, de vez en cuando, la opción extrema será apropiada, pero el pasaje debe respaldarla al 100%. Infiere lo menos posible. Cuando te piden hacer una inferencia, recuerda que la respuesta correcta debe ser completamente verdadera a partir de la información que te presentan en el pasaje. Que no te dé miedo elegir una respuesta aburrida y hasta obvia. El punto en las respuestas del GRE es que sean verdaderas, no que sean interesantes. Si la respuesta responde a la pregunta y la puedes confirmar con la información del pasaje, será la correcta. Por el contrario, elimina las opciones de respuesta que requieran de cualquier salto lógico. Cuando la pregunta dice, "The passage suggests" o "Which of the following can be inferred from the passage?", piensa que en realidad lo que te preguntan es, ¿el pasaje establece? La evidencia para la respuesta que elijas debe encontrarse en el pasaje, de la misma manera que en el caso de las preguntas en donde te piden un detalle específico. Los diseñadores del examen tienden a utilizar los siguientes patrones para diseñar opciones de respuestas incorrectas a preguntas de comprensión de lectura. Respuestas que salen del alcance del pasaje. Son las que introducen una declaración que no está justificada en ninguna parte del pasaje. Puede parecer una declaración razonable y muy posible en el mundo real. Sin embargo, si la respuesta no está soportada en el pasaje,
está fuera del alcance del texto. Las respuestas que contradicen directamente las ideas expresadas en el pasaje. Estas respuestas declaran exactamente lo contrario de lo que se afirma en el pasaje, pero son tentadoras porque utilizan el mismo lenguaje del pasaje. Respuestas que utilizan palabras del pasaje, pero que expresan ideas diferentes a las que expresa el texto. Este tipo de respuestas tratan de atrapar al estudiante, que se guía por palabras clave sin entender el significado de las ideas. Las respuestas con una sola palabra equivocada. Estas son respuestas en donde una sola palabra mal utilizada hace que toda la respuesta sea incorrecta. Frecuentemente, esta palabra equivocada es una palabra extrema. Esta es una trampa muy utilizada en las preguntas generales. Ten cuidado con las respuestas que contengan lenguaje extremo. Todo, nunca, nadie, siempre, nada. Y las respuestas verdaderas, pero irrelevantes. Estas respuestas trampa son verdaderas según el pasaje, pero no responden a la pregunta. Puede ser una respuesta incompleta o simplemente no relacionada con la pregunta. Al analizar tus errores en los ejercicios de comprensión de lectura, intenta identificar el tipo de trampas en las que sueles caer. Así, podrás desarrollar estrategias que te ayuden a contrarrestar estas tendencias y a evitar las trampas comunes en el examen. Por ejemplo, si con frecuencia eliges la respuesta que use el lenguaje más similar al usado en el pasaje, aunque las ideas sean contradictorias, puedes practicar el no descartar una respuesta solo porque no utiliza las palabras del pasaje y en no dejarte confundir por el uso de sinónimos. Vamos a practicar. Este ejercicio es de la guía oficial. Hay 4 preguntas relacionadas al pasaje y el objetivo es resolver las 4 preguntas en 6 minutos. Prepara tu cronómetro. Aquí el pasaje y las preguntas. Muy bien, vamos a hacer el análisis. Primero voy a resaltar las palabras de transición. Al principio, este pasaje habla sobre ver las distintas partes de la novela Wuthering Heights como un todo unificado, pero más adelante expresa una reserva sobre esta opinión. Esta transición en el texto está marcada con el uso de la palabra however. Vamos a hacer el análisis de las preguntas. En esta pregunta estoy buscando cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la novela. La primera oración del pasaje dice que muchos críticos ven a la segunda parte de la novela como un contrapunto a la primera parte, en donde una lectura o una interpretación romántica tiene más apoyo. Ya que tengo una idea más clara sobre lo que debe expresar la respuesta correcta, voy a analizar cada opción de respuesta para ir descartando. La opción A dice que la segunda parte ha recibido más atención de los críticos, pero esto no es lo que dice el pasaje. La puedo descartar. La opción B dice que la segunda parte tiene poca relación con la primera parte, y esto tampoco lo dice el pasaje. La puedo descartar. La opción C dice que la segunda parte anula la fuerza de la primera. Esta declaración es muy extrema y no es lo que dice el pasaje. También la puedo descartar. La opción D dice que la segunda parte da menos apoyo a una interpretación romántica. El pasaje expresa esta idea como que la primera parte da más apoyo a una interpretación romántica, pero si la primera parte da más apoyo a una interpretación romántica, la segunda parte da menos apoyo a una interpretación romántica, que es exactamente lo que dice la opción D. La opción E también la puedo descartar porque el pasaje no dice que la segunda parte sea mejor que la primera. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Esta pregunta se enfoca en lo que dice el pasaje sobre Henry James y lo que se puede inferir a partir de esta información. Henry James es mencionado en la tercera oración, que da a entender que James representa un alto grado de conciencia del autor de la construcción novelística
y que no necesariamente se puede decir lo mismo de Bronte. Con esta idea en mente, voy a las opciones de respuesta. La opción A dice que James, más que cualquier otro novelista, está consciente de las dificultades de la construcción novelística. El lenguaje extremo te debe poner en alerta. El mensaje no dice que James haya tenido más conciencia que cualquier otro novelista. Esta opción la puedo eliminar. La opción B dice que James era muy consciente de los detalles de la construcción novelística. Esta declaración no es muy interesante, pero es verdadera en base a lo que dice el pasaje. La opción C la puedo eliminar porque el pasaje no dice que Henry James hubiera leído a Bronte. Para elegir esta opción tendrías que encontrar la frase exacta en donde esto se implicara en el pasaje. La opción D la puedo eliminar porque el pasaje no dice nada sobre la opinión de los comentaristas sobre las novelas de James. La opción E también la puedo eliminar porque el pasaje no habla sobre la unidad de las novelas de James. Así, la respuesta correcta es la opción B. Esta pregunta te pide deducir la opinión más probable del autor acerca de la interpretación de las novelas. La opción A dice que la interpretación de una novela no debe tratar de unir los elementos heterogéneos en ella. Esta opción es atractiva porque en el pasaje el autor dice que Wuthering Heights tiene elementos heterogéneos que resisten una interpretación única. Sin embargo, no indica que la unificación de los diferentes elementos debe ser evitada en la interpretación de las novelas en general. Esta opción la puedo descartar. La opción B dice que la interpretación de una novela no debe ser inflexible en el tratamiento de los elementos en la novela. Si te fijas en el pasaje, en la declaración que está entre paréntesis, el autor hace una advertencia general contra el peligro de la rigidez en la interpretación de cualquier novela. Por eso, esta es la respuesta correcta. La opción C dice que la interpretación de una novela no debe argumentar que el uso complejo de narradores o de cambios de tiempo indica una estructura sofisticada. Esta opción la puedo eliminar porque en la segunda oración del pasaje el autor sugiere exactamente lo contrario de lo que dice esta declaración. La opción D dice que la interpretación de una novela debe concentrarse en los elementos recalcitrantes que están fuera de la estructura principal de la novela. Aunque el autor menciona elementos recalcitrantes de Wuthering Heights, no hay ninguna sugerencia en el pasaje de que tales elementos merezcan un enfoque especial en la interpretación de las novelas. Puedo eliminar esta opción. La opción E dice que la interpretación de una novela debe considerar principalmente los elementos de construcción novelística de los cuales el autor está consciente. En el pasaje, el autor no indica qué elementos de la construcción novelística son más dignos de consideración. Esta opción también la puedo descartar. La respuesta correcta es la opción B. En esta pregunta te piden seleccionar todas las declaraciones sobre Hamlet que son sugeridas por el autor del pasaje. La opción A dice que Hamlet usualmente atrae interpretaciones críticas que tienden a endurecerse en tesis. Pero el pasaje no dice nada sobre las características de las interpretaciones habituales de Hamlet. Esta opción es incorrecta. La opción B dice que Hamlet tiene elementos que no son susceptibles de una interpretación crítica que lo abarque todo. En el pasaje, Hamlet se menciona en la última oración, que se refiere a este respecto, en el cual Hamlet y Wuthering Heights son similares. La oración anterior revela el punto de similitud referido. Wuthering Heights tiene elementos que se resisten a la inclusión en un marco interpretativo que abarque todo. Hamlet es similar en esto a Wuthering Heights. Por lo tanto, esta declaración es verdadera. La opción C dice que Hamlet está menos abierto que Wuthering Heights a una interpretación crítica que lo abarque todo. Sin embargo, el pasaje se limita a mencionar una similitud entre Hamlet y Wuthering Heights. No sugiere nada acerca de una diferencia en la interpretación de ambas obras. Esta declaración tampoco es correcta. En esta pregunta, la única respuesta correcta es la opción B. Vamos a practicar con otro pasaje. Este texto tiene 6 preguntas relacionadas, por lo que tienes 9 minutos para responderlas. Alista tu cronómetro,
Aquí el texto y las preguntas. Primero, vamos a resaltar las palabras que idealmente notaste en tu primera lectura. Ahora sí, vamos a analizar las preguntas. La primera nos pide el propósito principal del pasaje. Para identificar este propósito principal, examina el pasaje como un todo. El punto del pasaje está establecido en las dos primeras oraciones, que la espada japonesa es considerada no solo una de las mejores armas jamás creadas, sino también una entidad espiritual. Vamos a analizar cada opción de respuesta para ir eliminando las incorrectas. La opción A la puedo eliminar porque el pasaje no cuestiona la admiración que los historiadores tienen por la espada japonesa. La opción B la puedo eliminar porque si bien el pasaje discute técnicas de forja, la información no se presenta como novedosa. Además, estas técnicas de forja no son el enfoque general del pasaje. La opción C la puedo eliminar porque el pasaje no identifica a la espada japonesa como una obra de arte efímera. En cuanto a la opción D, aunque el pasaje sí dice que los fabricantes de espadas japonesas estaban en parte motivados por el honor, este no es el propósito general de todo el pasaje. Esta opción de respuesta deja fuera la descripción de las propiedades físicas de la espada japonesa y las razones de su importancia. La opción E es la respuesta correcta, ya que el pasaje, en su conjunto, describe el valor de la espada japonesa tanto para el samurái como para el herrero. El dicho de que la espada es el alma del samurái se hace para indicar esta importancia. En las demás partes del pasaje se dan detalles del gran esfuerzo que se pone en cada espada, reflejando la importancia que se le da a cada una. La segunda pregunta nos pide seleccionar la declaración que no se menciona en el pasaje. Para una pregunta de except, que es casi siempre una pregunta específica, el proceso más eficiente es ir descartando las respuestas con detalles que sí fueron mencionados en el pasaje. La opción A la puedo eliminar porque la quinta oración habla de esta estructura única que las técnicas de forja secretas dejaban en cada espada. La opción B la puedo eliminar porque también en la quinta oración se menciona que los herreros mantenían sus técnicas de forja en secreto. La opción C la puedo eliminar porque la primera oración indica que la espada japonesa tradicional incluso ha sido considerada una entidad espiritual. La opción D no la puedo eliminar porque aunque el pasaje sí habla del esfuerzo con el que los maestros forjadores hacían una espada y también indica que la espada japonesa es valorada por su mérito artístico, el pasaje no indica que los grandes historiadores consideren a los herreros maestros como artistas. El pasaje no menciona ni major historians ni aclara quién valora la espada japonesa por su mérito artístico. Esta opción es la respuesta correcta. En la última oración, el pasaje indica que la espada japonesa es valorada tanto por su mérito artístico como por su significado histórico. Esta opción también la puedo eliminar. Esta pregunta te pide seleccionar la declaración que se puede inferir sobre el término firma estructural. El autor afirma que las técnicas de forja secretas de cada herrero dejan una firma estructural idiosincrática. Las palabras idiosyncratic y signature implican la singularidad del proceso del herrero. Ten cuidado de no inferir información adicional, particularmente cuando la pregunta se refiera a una oración o frase específica. En el pasaje, a la inscripción que el herrero hace en la espada se denomina una firma física, no una firma estructural.
La opción B es la correcta. Ten en cuenta que la oración de prueba indica que cada herrero tenía su propio proceso, por lo que la firma estructural era única para cada herrero, no necesariamente para cada hoja individual. La opción C parece razonable. Sin embargo, el pasaje no dice si todas y cada una de las espadas pueden ser atribuidas a un maestro herrero conocido. En cuanto a la opción D, la segunda frase menciona el dicho de que la espada es el alma del samurái, pero el pasaje no dice que la firma estructural era el aspecto de la espada que reflejaba el alma del samurái que la manejaba. Y en cuanto a la opción E, el pasaje no discute la forma de la espada japonesa. Esta pregunta te pide seleccionar la razón más probable por la que el autor incluye en el pasaje la descripción del proceso de forja de las espadas. La descripción del proceso de forja apoya la idea de que cada espada japonesa tiene una firma estructural única. Vamos a descartar opciones de respuesta. La opción A dice que el proceso de forja presenta una explicación para un cambio de percepción. Si bien la oración final menciona que las espadas japonesas son ahora más apreciadas por su mérito artístico, que sería el cambio de percepción, no dice que esto sea por el proceso de forja. Puedo descartar esta opción. La opción B dice que el autor describe el proceso de forja para determinar el significado histórico de las espadas japonesas. El término historical significance cierra el pasaje, pero la descripción del proceso de forja no explica este significado histórico. Puedo descartar esta opción. La opción C dice que el autor describe el proceso de forja para explicar por qué cada espada es única. En el pasaje, la descripción del proceso de forja enfatiza la individualidad de cada espada japonesa. Una oración menciona que nunca se forjaron dos espadas exactamente de la misma manera. Más adelante, habla de que el proceso de forja deja una firma estructural idiosincrática y las palabras producto acabado único refuerzan este punto. Esta declaración es verdadera. La opción D dice que el autor describe el proceso de forja para comparar a los maestros herreros japoneses con artistas clásicos. Pero el pasaje explica que los maestros herreros no eran considerados artistas en el sentido clásico. Y luego continúa señalando la laboriosa creación de cada espada. Esto implícitamente compara la creación de la espada con el arte clásico. Sin embargo, el pasaje no describe ni discute realmente a los artistas clásicos ni establece criterios para los artistas clásicos. No hay una comparación concreta de los maestros herreros con los artistas clásicos, a pesar de la mención del mérito artístico. Esta opción de respuesta va más allá de lo que dice el pasaje, por lo tanto, la puedo descartar. La opción E dice que el autor describe el proceso de forja para examinar el proceso completo para hacer una espada japonesa. El lenguaje extremo te debe llamar la atención. Si bien el pasaje discute algunos elementos del proceso de forja, no habla de que este sea todo el proceso completo para hacer una espada. Es decir, el pasaje no habla sobre cómo se hacía el mango o cómo se pulían las cuchillas, etc. Esta pregunta te pide seleccionar la frase en el pasaje que mejor indica que el autor cree que las espadas japonesas tradicionales son obras de arte. El pasaje primero menciona la idea de arte en la tercera oración, pero indica que los maestros herreros no eran considerados artistas. Después de describir el meticuloso proceso de forja, la última oración indica que cada espada es única y se valora por su mérito artístico. La última oración, entonces, indica mejor que el autor consideraría estas espadas como obras de arte. Esta pregunta dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones sobre las espadas japonesas es apoyada por el pasaje? Y debes seleccionar todas las respuestas que apliquen. Recuerda que en las preguntas en donde debes seleccionar todas las respuestas que apliquen, debes analizar cada respuesta como si fuera su propia pregunta. La opción A dice que aparte de la firma en la cuchilla, hay otra manera de determinar quién es el creador de una espada japonesa, y esto es correcto. El pasaje dice que las técnicas de forja secretas de cada herrero dejan una firma estructural idiosincrática. Esta firma estructural podría usarse para determinar quién es el creador de una espada, incluso si ésta no está firmada físicamente.
Por lo tanto, la declaración sí se apoya en el pasaje. La opción B dice que las espadas japonesas han sido vistas en otros términos que los puramente materiales. La primera oración dice que la espada japonesa incluso ha sido considerada una entidad espiritual. En otras palabras, se ha visto en términos distintos de lo estrictamente material. Esta declaración también se apoya en el pasaje. La opción C dice que las espadas japonesas no siempre han recibido el reconocimiento artístico que merecen. La última frase dice que hoy la espada japonesa es valorada tanto por su mérito artístico como por su significado histórico, lo que implica que no siempre recibieron el mismo reconocimiento. Esta declaración también se apoya en el pasaje. La selección correcta son las 3 opciones de respuesta. Antes de concluir esta sesión, vamos a hablar sobre cómo practicar para esta sección del GRE. Además de las sesiones de práctica con tu instructor, de los videos con ejercicios y del material del curso, practica con artículos de fuentes como Scientific American, The Atlantic, The Economist y el sitio The Arts and Letters Daily. Al practicar, asegúrate de involucrarte activamente con el material, especialmente si es un tema que no te atrae al principio. De buscar la idea principal, de entender cómo están organizadas las ideas dentro del texto, de prestar atención a las señales, de acelerar el ritmo a medida que avanzas en la lectura, de evitar perderte en los detalles y, claro, de buscar las palabras que no conoces. Muy bien, pues así terminamos esta clase. En la siguiente sesión veremos estrategias y haremos ejercicios de razonamiento crítico, también para la sección de Reading Comprehension del GRE. Recuerda hacer los ejercicios marcados en el sílabus del curso para practicar e ir llenando tus flashcards y el registro de errores conforme haces los ejercicios para analizarlo en tu próxima sesión de estrategia. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos en la próxima clase. Matemática Prep. Prepárate mejor.